Bienvenidos a Ronnie Analiza. Fuerzas Armadas de Venezuela a punto de abandonar a Maduro. Lo que pasa es que existen dos aspectos totalmente importantes para muchos de los miembros de las Fuerzas Armadas en Venezuela. Primero, la falta de armamento, de capacitación, de instrucción y de buen mantenimiento de todas las armas en las diferentes fuerzas de Venezuela, que se está evidenciando en los últimos días como resultado de los enfrentamientos con los grupos irregulares que llegaron desde Colombia y que ahora se han instaurado en el estado Apure, en la frontera con Colombia. Como sabemos, estos grupos irregulares tienen amplia experiencia, capacidad y entrenamiento, y además son expertos en mantenerse en movimiento y en movilización. Por otro lado, la Fuerza Armada de Venezuela, que obliga a Maduro a ir a defender a sus propios intereses y sus negocios ilícitos. Lamentablemente, todos estos jóvenes soldados, en su mayoría, están siendo utilizados por la dictadura para defender sus intereses. No estamos hablando aquí de defender a Venezuela, porque Maduro es el primer enemigo de Venezuela. Estamos hablando de defender a los intereses de Maduro, los intereses especialmente en el ámbito de los negocios ilegales. Pero este tema de la falta de capacitación, la falta de mantenimiento, la falta de un correcto armamento, adicionalmente a eso se suma la falta de motivación. Muchas de los componentes, muchos de los soldados, muchos incluso de los mandos medios en el ejército, en las Fuerzas Armadas de Venezuela, están desmotivadas totalmente porque saben que no están en una batalla que no tiene ningún sentido. La dictadura madurista por años ha sido tolerante con estos grupos irregulares que traficaban dentro del territorio venezolano, pero ahora decidió enfrentarse a un grupo de estos y al parecer se está enfrentando con un grupo que no tiene ningún reparo en enfrentarse de frente porque tiene las capacidades y además porque recientemente trajo refuerzos. Lo que pasa es que la dictadura madurista ahora está en una encrucijada entre continuar en este proceso o levantar las manos y de esa manera perder prácticamente el control de todo un estado, del estado Apure. Eso significaría algo realmente muy peligroso, no solamente para la dictadura madurista, sino también para toda la población venezolana. Y el segundo aspecto que está obligando a pensar dos veces a los ciudadanos, a los soldados y especialmente a todos los miembros del chavismo de base es el avance de la pandemia. Como ustedes saben, la pandemia ha estado avanzando y recrudeciendo cada vez más en Venezuela, a límites que la misma dictadura madurista tiene que aceptar que están totalmente desbordados. Es ridículo, pero si sumáramos los fallecidos de uno de los municipios, el único que reportó de manera independiente de los 335, más el número de médicos, ya tendríamos toda la cifra total que reporta la dictadura madurista como si fueran los fallecidos de la pandemia. Entonces, no existe realmente ese número, no es real. El dictador Maduro manipula las cifras. Entre las peleas en el estado Apure, entre las peleas en la Cota 905 y el auge de la pandemia, Maduro se encuentra seriamente preocupado. Eso es lo que analizaremos el día de hoy. Veamos. Antes de comenzar, te pido que nos ayudes a compartir el video y a dejarle me gusta también. De esa manera podemos llegar a más personas en el mundo. De igual manera, déjanos tu comentario o pregunta para así poder realizar un debate permanente sobre este asunto. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para poder recibir todas nuestras notificaciones. Y en ese sentido, comenzamos. Ya hemos visto, pues, a lo largo de estos 15 días los acontecimientos. Hemos estado informando oportunamente
verazmente al pueblo de Venezuela, a la comunidad internacional, de los acontecimientos, de los hechos que se están suscitando en el estado Apure, específicamente en el municipio José Antonio Páez, allá en las poblaciones de Guasdualito, de La Victoria, del Nula, del Ripial y todas las poblaciones aledañas en esa área que lleva una extensión aproximada de 10.000 kilómetros cuadrados. 10.000 kilómetros cuadrados. Hemos visto cómo nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana al frente, integrada bajo la doctrina cívico-militar legada por nuestro comandante Hugo Chávez, bajo las orientaciones de nuestro presidente y comandante en jefe, cómo se ha enfrentado pues a esta naturaleza de conflicto, a esta naturaleza de guerra tercerizada por Colombia, sin lugar a dudas, con una estrategia clara, tercerizando sus grupos violentos, armados, que se han fragmentado en no sé cuántos etcétera. Después de que se rompieran pues los acuerdos de paz por falta de políticas públicas, políticas serias, coherentes del Estado colombiano. El Estado colombiano ha demostrado que no tiene interés en resolver el problema. Yo a veces hablo de ineptitud, de incapacidad del gobierno colombiano para resolver este problema que lleva más de 70 años. Más de 70 años de guerra lleva Colombia y ese pueblo sufriendo. Y Venezuela sufriendo también el impacto de la guerra y de todos los males de esa centrípeta que se desarrolla en el territorio colombiano. Yo a veces digo que es ineptitud, pero a veces pienso y reflexiono con toda claridad que no es tanta ineptitud, es interés de que eso permanezca así para seguirse robando todos los recursos logísticos, financieros, tecnológicos, humanos que el imperialismo norteamericano les ha proporcionado para nada. Venezuela está llevando a cabo la campaña militar más organizada y más grande en años, contra lo que asegura es un grupo irregular, criminal que opera dentro de su frontera, cerca a Colombia. En este esfuerzo también causó la huida, lamentablemente, de más de 5.000 personas, ciudadanos venezolanos, civiles, hacia Colombia. Esta campaña comenzó con varios días de ataques aéreos que los expertos en seguridad describieron como el mayor empleo de capacidad militar venezolana en décadas. Representó un cambio significativo con respecto al enfoque ampliamente indiferente que había empleado durante mucho tiempo hacia las organizaciones ilícitas que florecían a lo largo de la frontera dentro de Venezuela. Durante años los funcionarios del gobierno del dictador Maduro han tolerado y a veces incluso cooperado con estos grupos armados, muchos de ellos con raíces en Colombia, pero ahora con una gran cantidad de ciudadanos venezolanos dentro de sus filas, mientras movían sustancias ilícitas y otro tipo de contrabandos entre los dos países. Ahora ha arremetido contra uno de estos grupos. Aunque las razones por las que inició este conflicto no están del todo claras. Sabemos que es una pugna entre dos bandas, entre dos grupos, el Cartel de los Soles y estos grupos irregulares colombianos. Y el Cartel de los Soles tiene como líder a Maduro. Maduro ha afirmado en los últimos días que el ataque refleja la política de su gobierno de cero tolerancia contra grupos irregulares, cuando sabemos que la verdad en una mayoría de los estados en Venezuela ya existe una presencia de los grupos irregulares, solamente que Maduro ha tomado la decisión de atacar a los que no son maduristas, a los que no obedecen y hacen caso a sus decisiones. Pero la realidad es que nunca habíamos visto algo así a esta escalada. Dijeron diferentes analistas, por ejemplo, Kyle Johnson, fundador de Conflict Responses, una organización sin ánimos de lucro con sede en Bogotá, centrada en cuestiones de seguridad.
La campaña militar comenzó el 21 de marzo en Apure, uno de los estados más pobres del país, y ha provocado el fallecimiento de al menos 9 personas que el gobierno venezolano considera que son de los grupos irregulares, 2 de su propio personal, aunque recientemente 3 más habrían perdido la vida como resultado del mal mantenimiento del armamento que existe. Varios grupos rebeldes colombianos han operado en territorio venezolano en los últimos años, incluidos los miembros disidentes de las fuerzas revolucionarias, que se han negado a dejar las armas tras el acuerdo de paz de 2016. El asalto venezolano, centrado en los alrededores de La Victoria, un pueblo de unos 10.000 habitantes, ha estado dirigido a una facción de disidentes conocida como el 10º Frente, según los residentes locales, lo que lleva a los expertos en seguridad a sugerir que podrían haber roto las reglas tácticas establecidas por el gobierno de Maduro o sus aliados. A los ataques aéreos que comenzaron la campaña le han seguido combates terrestres entre el ejército y el 10º Frente, que han ido en un proceso de escalada cada día, dijo Juan Francisco García, del Grupo Venezolano de Derechos Humanos, Funda Redes, que tiene una amplia red de comunicación en la región. Describió una población civil que se encuentra en medio de la situación bélica de estos grupos. En entrevistas, los testigos de La Victoria y sus alrededores describieron que se despertaron el domingo 21 de marzo con el estruendo de los camiones del gobierno que pasaban por el pueblo, seguido del rugido de los aviones que volaban a baja altura. Estaba oscuro todavía cuando empecé a escuchar ruidos de los camiones, dijo Miguel Antonio Villegas, un ciudadano de 66 años, el vocero principal del Consejo Comunal de La Victoria, que vio el convoy militar a través de su ventana. Poco después, dijo, empezaron los bombardeos. Cuando los habitantes del pueblo se despertaron, dijo Villegas, se reunieron afuera y vieron las explosiones justo al este. En los días siguientes, dijo Villegas, los bombardeos que continuaron en la zona cercana a La Victoria, los soldados empezaron a entrar en el pueblo, interrogando a los civiles y metiéndose a sus casas, acusándolos de colaborar con el grupo irregular de la guerrilla colombiana. Pero lo cierto es que en el proceso de escalada conflictual, la población sigue desamparada. Así entonces, muchos militares de base y de mandos medios están decididos a abandonar a Maduro, porque ya se está poniendo en riesgo la vida personal de cada uno de ellos y por supuesto también de sus familias, porque estos eventos que se están produciendo en la frontera con Colombia, lo único que demuestran es que la dictadura madurista no solamente no ha atendido las necesidades de todo el acervo militar, sino principalmente que las ha descompuesto en su totalidad. Muchos de los jóvenes que se encuentran ahí no tienen capacidades ni entrenamiento de ningún tipo para enfrentarse a nadie. Y el resultado es que en realidad están perdiendo el tiempo, están perdiendo las ganas, están perdiendo las facultades y las capacidades. Y a eso hay que sumarle el problema de la pandemia. Por primera vez en mucho tiempo, Maduro ha tomado la decisión de romper su famoso esquema 7x7 y ahora ha mandado a una cuarentena radical total en todo el país, que se podría profundizar. Porque por supuesto, por primera vez, Venezuela y la dictadura madurista están empezando a reconocer de que la pandemia se agudiza. Debido a que no se han tomado los recaudos necesarios para cuidar a la población venezolana por parte de la dictadura madurista, la pandemia se está agudizando. Y esta vez con probablemente la variante brasilera. Pero lo real es que no hay capacidades hospitalarias, no hay posibilidades de atender y eso no se va a resolver de ninguna manera, ni mucho menos rápido, porque todo el mundo está viviendo los padecimientos de la pandemia y lamentablemente la dictadura madurista no se encontraba preparada para una eventualidad como esta. Así que al final de cuentas, entre los problemas en la frontera y el incremento de la pandemia, Maduro está en una situación complicada, porque adicionalmente a eso hay que sumarle todos los problemas de siempre: la falta de luz, la falta de agua, la falta de comida, la hiperinflación, la falta de combustible, el aislamiento internacional, la devaluación total de la moneda, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los problemas que son del cotidiano vivir de Venezuela tienen que verse sumados en el tema de la pandemia y el tema del conflicto en la frontera con Colombia, en el estado Apure. Por eso
ya se está hablando de manera real y de manera masiva en muchos mandos medios y mandos bajos en las Fuerzas Armadas de abandonar, simplemente abandonar. Ya no sublevarse, ya no levantarse, simplemente abandonar a Maduro y a todas sus intenciones de seguir perpetuándose en el poder. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.